Bienvenidos a todos. El día de hoy nos aventuraremos en una historia de vida de uno de los personajes más importantes históricamente en el Renacimiento. Así es, su nombre es Nicolás Maquiavelo, más conocido como el chico que cuestionó todo. Para conocer la vida de Maquiavelo necesitamos primero saber quién fue Maquiavelo y cómo llegó a ser una persona tan conocida e importante en la literatura y filosofía, y cómo sigue siendo tan importante en la actualidad. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527 en San Cassiano, a causa de una enfermedad gastrointestinal. Provenía de una familia de médicos y abogados. Su padre, Bernardo Maquiavelo, fue abogado y estudioso miembro de la nobleza florentina y la literatura. Por otra parte, su madre, Bartolomea di Stefano Relli, mujer devota y educada, se encargó de la educación de Nicolás y sus hermanos. Su madre tuvo 5 hijos llamados Lorenzo Maquiavelo, Toto Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, Paolo Maquiavelo. Por otro lado, su educación estudió en la Universidad de Florencia, donde se interesó en la filosofía, la literatura y la política. Se inspiró en los clásicos griegos como los romanos, como Aristóteles, Platón y Clemen. En 1494 comenzó su carrera política en la República de Florencia como secretario de la Cancillería, donde trabajó bajo la dirección de Lorenzo Medida, conocido como el Magnífico. En 1498 fue nombrado embajador de Florencia en Francia, donde conoció los líderes políticos y militares de la época en 1513. Después de la caída de la República de Florencia, Maquiavelo fue exiliado y se retiró a su finca en San Cassiano. Durante su exilio se dedicó a escribir sus obras más famosas como El Príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Fue ayudado por su amigo y mesero Lorenzo de Medici, duque de Urbino. Su reconocimiento y legado fue cuando escribió El Príncipe, que se publicó en 1513, pero no fue hasta 1532 que se convirtió en un éxito, donde después llegó a ser un autor más reconocido en Italia y Europa. Durante el Renacimiento, Florencia fue un hervidero de actividad política caracterizada por la lucha entre las poderosas familias aristocráticas, especialmente los Medici, y las facciones republicanas, que en este entorno inestable fue fundamental para la formación del pensamiento político de Maquiavelo, donde Maquiavelo logró ver la constante lucha por el poder y la inestabilidad de los regímenes. Dentro de todo esto hubo una figura muy influyente que era la influencia de los Medici. La familia Medici, donde Lorenzo, conocido como el Magnífico, simbolizó una intersección entre poder y cultura. Era una manifestación del autoritarismo. Maquiavelo, al observar el liderazgo desarrolló su concepto que un príncipe debe ser astuto y pragmático, adaptándose a las circunstancias para poder mantener el control. El exilio de Maquiavelo tras el regreso de los Medici en 1512 fue un momento decisivo que moldeó su pensamiento durante este periodo de aislamiento. Reflexionó sobre la naturaleza del poder y la gobernanza, lo que culminó en sus obras más destacadas. Maquiavelo también, a pesar de su crítica a los líderes autoritarios, Maquiavelo también defendió la importancia de un gobierno republicano en obras como los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde aboga por la participación cívica y la creación de un equilibrio de poderes. Maquiavelo argumentó que una república en la que los ciudadanos tuviesen voz sería más estable y justa en un gobierno democrático. Según la biografía de Maquiavelo, escrita por su amigo y biógrafo Roberto Ridolfi, Maquiavelo conoció a Marietta Corsini en una fiesta social en Florencia en 1501. La presentación fue organizada por el padre de Maquiavelo, Bernardo Maquiavelo, quien era amigo de la familia Corsini.
quienes eran una familia influyente en la política y la economía de Florencia. Esto llevó a que Bernardo quería que su hijo se casaría con una mujer que proviniera de una buena familia para mejorar su posición social. Maquiavelo y Marieta comenzaron a frecuentarse y pronto se enamoraron. Marieta era una mujer muy inteligente y culta que compartía los intereses literarios y políticos de Maquiavelo. El 15 de noviembre de 1502, Maquiavelo y Marieta se casaron en la iglesia de San Lorenzo en Florencia. El matrimonio fue celebrado con gran pompa y circunstancia, contando con la consistencia de muchas personalidades importantes de la ciudad. Después del matrimonio, Maquiavelo y Marieta vivieron en la casa de la familia de Maquiavelo en Florencia. Marieta se convirtió en una compañera leal y apoyó a Maquiavelo en su carrera política y literaria. Maquiavelo y Marieta tuvieron 6 hijos llamados Bernardo Maquiavelo, Ludovico Maquiavelo, Piero Maquiavelo, Margarita Maquiavelo, Guido Maquiavelo y un hijo que murió en la infancia. La relación entre Maquiavelo y Marieta fue larga y feliz, aunque no estuvo exenta de problemas. Marieta fue una compañera leal y apoyó a Maquiavelo en su carrera política y literaria. Hablando de lo literario, Maquiavelo fue influenciado por varios personajes y escritores, incluyendo a Aristóteles, ya que Maquiavelo estudió su obra de Aristóteles y se inspiró en su concepto de virtud para desarrollar su propia teoría política. También Cicerón, Maquiavelo admiraba la obra de Cicerón y se inspiró en su estilo retórico. Influyó también Tito Livio, ya que Maquiavelo estudió la historia de Roma de Tito Livio y se inspiró en su enfoque en la política y moral. Maquiavelo recibió una educación clásica en la Universidad de Florencia, donde estudió el latín. Maquiavelo aprendió latín desde una temprana edad y se convirtió en un experto en la lengua. También estudió griego, lo que le permitió leer a los clásicos griegos en su lengua original. Maquiavelo estudió la historia de Roma y Grecia, lo que le proporcionó una base sólida para sus escritos políticos. Una cosa que cabe aclarar es que Maquiavelo tuvo varias relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida. Algunos de estos fueron los más conocidos, que fueron Lucrecia Donati, quien fue una joven noble florentina con quien Maquiavelo tuvo una relación apasionada, y Caterina Ricci, una mujer de una familia noble florentina con quien Maquiavelo tuvo una relación larga y estrecha. Maquiavelo tenía muchas ideologías, donde el neoliberalismo, el realismo político. Como tal, Maquiavelo creía que la política debía ser estudiada de manera objetiva y realista, y estudiaba sobre la separación entre moral y política. Maquiavelo argumentaba que la moral y política son 2 esferas completamente separadas. Creía que la política es una esfera en la que se deben tomar decisiones prácticas y realistas, sin considerar necesariamente la moralidad de esas decisiones. Maquiavelo consideraba la moral como una virtud privada que se refiere a la conducta individual y personal. Creía que la moralidad es importante en la vida privada, pero no necesariamente en la política. Maquiavelo es famoso por su frase: el fin justifica los medios. Esto significa que si el objetivo es bueno y justo, entonces los medios utilizados para alcanzarlo pueden ser justificados, incluso si no son morales en sí mismos. Maquiavelo, aunque fue acusado de ser inmoral y cínico, no se le puede desmeritar su gran razonamiento y forma de pensar. Maquiavelo, para poder lograr sus obras más reconocidas, necesitó de su gran experiencia, donde trabajó como secretario de la República de Florencia durante 14 años, de 1498 a 1512. Después, el conocimiento que adquirió viajando por Italia y Europa como embajador y diplomático. Y bueno, como conclusión, tenemos que la vida y la obra de Nicolás Maquiavelo siguen siendo un objeto de fascinación
y debate después de más de 500 años. A través de sus escritos, Maquiavelo nos ha ofrecido una visión profunda y realista de la política, la moralidad y la naturaleza humana. Y bueno, así concluimos con nuestra exploración de la vida y la obra de Maquiavelo. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya gustado este viaje a través de la historia y la filosofía de un gran personaje histórico. Espero les haya gustado. Gracias.